vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Les dije que una vez por mes vamos a estar repasando las iglesias de Apocalipsis. Terminamos Apocalipsis el año pasado y fue una bendición. Y vamos a ir en esta mañana a una de las iglesias más lindas de Apocalipsis, en el cual el Señor no encuentra reproche, no da ningún reproche. Es la iglesia de Filadelfia y la de Esmirna. La de Esmirna también no hay ningún reproche, se pueden calificar como iglesias fieles. Y la idea, vamos a leer el texto, después hacemos la introducción y oramos. Vamos a ver Apocalipsis 3, 7 que leyó el hermano Tomás en esta mañana. Dice, y escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, 3, 7, capítulo 3, versículo 7. El santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra, y el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice, esto es la versión de las Américas. Yo conozco tus obras. Mira que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. La Reina Valera 60 dice, porque aunque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por este texto tan lindo, Señor. Precioso, que alcanza las iglesias de este tiempo y de todos los tiempos. Oramos para que tú nos hables, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Amén. En medio de la espiral descendente que comienza en Éfeso y termina en la Odisea, una iglesia que la vamos a ver compuesta íntegramente por incrédulos, la Odisea. Están estas dos iglesias, Filadelfia y Esmirna, a la cual no hay ningún reproche. Una iglesia fiel. Hermano fiel. Escuchen esto, hermano, una iglesia fiel, no una iglesia perfecta. No la hay iglesia perfecta, no hay. Porque desde el que está adelante hasta el último somos imperfectos. Pero fiel. No hay hermanos perfectos, no hay pastores perfectos, no hay iglesia perfecta, pero sí iglesias fieles y saludables. El Señor destaca de esta iglesia no su perfección, sino su fidelidad. Y creo que a la hora de evaluar un ministerio, o quizás estás viendo este mensaje y estás, como muchos llegaron acá y siguen llegando hermanos de iglesias que no predican las Escrituras, que te has dado cuenta porque estás escuchando predicaciones, que la salvación no se pierde, y distintos puntos de la Escritura que te diste cuenta, bueno, no es lo que la Biblia dice. Necesito buscar una iglesia. Bueno, ¿qué tenés que buscar en una iglesia? Esto. Así que agarrá lápiz y papel, agarrá para anotar, los que están más cancheros, no sé, blog de notas, lo que sea, pero estate con el ojo en la Biblia, no en mensajes del celular. Metete en las Escrituras y toma nota cuáles son las marcas de una iglesia fiel. ¿Qué es lo que distingue una iglesia sana, no perfecta? Una iglesia en la cual puedo ir y puedo crecer. Una iglesia donde vos decís, bueno, estoy haciendo la voluntad de Dios estando en esta iglesia. Necesito salir de la iglesia donde estoy porque
es un desastre, tiene pastora, tiene apóstoles, y yo veo en la Biblia que eso no es verdad, no es así. ¿Qué tema, eh? Algunos a esta hora ya cortaron el mensaje. Pero ¿cuáles son las marcas de una iglesia que Dios aprueba? Bueno, acá está, Filadelfia. Un autor escribió, la iglesia no es un lugar para personas que no tienen debilidades. Es una confraternidad de los que están conscientes de sus debilidades y desean que la fuerza y la gracia de Dios llene su vida y la vida de cada uno de ellos. Es un tipo de hospital para los que saben que están enfermos y necesitados. La iglesia de Cristo, el lugar donde la palabra de Dios debe ser el centro y debe ser lo que moldee nuestra vida, no nuestras experiencias místicas. Así que como cada iglesia que de Asia Menor a la cual el Señor se dirige, vamos a ir en capítulo 3, versículo 7, hay seis puntos donde está el escritor, la iglesia, la ciudad, el elogio, el mandato y las promesas. Acá hay 6, en otras hay 7. ¿Por qué? Porque está el reproche. Acá no hay reproche. Vamos a leer el versículo 7 nuevamente, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El escritor, en primer lugar, ¿cómo se presenta el Señor en esta iglesia? Es notable. En cada una de las descripciones anteriores, el Señor se va a describir a sí mismo tomando la visión de Juan del capítulo 1. Pero ahora es exclusiva en esta descripción a esta iglesia porque hace 4 descripciones. En primer lugar, fíjense el versículo 7, se presenta como el santo, el verdadero, el santo. Este es uno de los atributos reales que el Antiguo Testamento y la Biblia muestra sobre Dios. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos, porque yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. El Señor se presenta como el santo en esta iglesia de Filadelfia y a todas las iglesias. Da su marca, da sus descripciones en cada presentación. Isaías capítulo 6, yo tengo ya escrito aquí, nos dice 6:2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubría sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Versículo 4 de Isaías 6, la visión a Isaías, dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías 6, soy hombre muerto, ay de mí, de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías fue despedazado por la visión que vio. Fue despedazado, pero por la santidad de Dios. Este atributo, como vimos ahora en atributos de Dios, en fundamento de la fe, es la corona real. Dice que los ángeles no cantaban otra cosa más que la santidad de Dios. Y el Nuevo Testamento lo llama al Señor con el título mesiánico, el Santo. ¿Saben quién resaltó este atributo del Señor Jesús? ¿No tienen ni idea? Los demonios. Los mismos demonios reconocieron la santidad de Cristo. Marcos 1, versículo 21, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. San Marcos 1, 22 ahora. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaban las sinagogas de ellos un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos.
Yo sé quién eres, escuchen, el Santo de Dios. ¡Wow! Esta es una confirmación de plena deidad de Cristo, comparándola con el pasaje de Isaías, el Santo de Dios. Cuando vimos atributos de Dios, dijimos una definición, dice, no es hasta que uno entiende la bajeza de su pecado que entiende la santidad de Dios. Salmo 5:4 dice, el malo no habitará junto a ti. Nada sucio entra en la presencia de Dios. Pero también se describe como el verdadero. Y el Nuevo Testamento solo da 2 veces se encuentran combinados los dos adjetivos santo y verdadero. En una ocasión se aplican a Jesús, que es aquí, y en otra a Dios. En capítulo 6, versículo 10, el santo y verdadero. Quiere decir que es genuino en el sentido contrapuesto a opositor, a impostor, a engañoso. Jesús nunca viola su palabra, sino que cumple todas sus implicaciones. Verdadero significa que se conserva íntegro a su palabra y será absolutamente fiel en cumplirla. Gruden dice, la veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabra son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. El verdadero. Bueno, Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en versículo 9 de nuestro capítulo 3, fíjense, lo podemos leer versículo 9, cómo llama el Señor a los opositores. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por algo el Señor usa también este título, el verdadero. Y no todos estos judíos que también en Esmirna habían hecho que muchos de ellos de la iglesia mueran y lo apresaran. Acá el Señor le está dando una promesa que no la quiero quemar cuando llegamos al final, a Apocalipsis 3, versículos 10, versículo 11. Estos hombres van a ser entregados por Dios en conversión a la iglesia. Pero Cristo se muestra como el verdadero en contra de una falsa religión de estos judíos, falsos judíos. También se describe como el que tiene la llave de David. Es interesante esto. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. ¿Por qué dice la llave de David? Bueno, Isaías 22:22 nos dice, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Eso nos habla de su omnipotencia, que Dios hace lo que quiere. Y está hablando de su carácter mesiánico. Pero también nos está mostrando que Él determina quién entra a su reino y quién no entra. Él abre y Él cierra. Subraya su omnipotencia. No hay otro que pueda modificar o interferir en lo que hace Dios. Isaías 43:13 dice, aún desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo. ¿Y quién lo revocará? Me gusta hacer los paréntesis chiquititos. Cuando hicimos en tantos años, ¿no? Hacíamos los cursos de evangelismo, ¿se acuerdan? Quizás alguien lo hizo, evangelismo explosivo, evangelismo con pintura, evangelismo, siempre dice, a la hora de predicar, estás predicando el evangelio, hay que orar mucho porque el enemigo se interpone, siempre ladran perros, hay interrupciones, hay que orar, porque eso puede interrumpir el evangelio. Sí, seguro. O sea que si el Señor quiere salvar a esa persona y ladra un perro o hay una interrupción, justo ladró el perro. Leo otra vez Isaías. La Biblia habla por sí misma. Aún desde la eternidad yo soy.
No hay quien libre de mi mano. En la mano de mi Padre están. Dice, yo soy el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y en las manos de mi Padre también está. Y nadie la puede arrebatar en la mano de mi Padre. No hay quien libre de mi mano. Yo actúo. ¿Y quién lo revocará? Así se presenta el Señor como el santo, el verdadero, el soberano, el omnipotente. Y lo interesante es que en esta iglesia no encontró ningún reproche. Directamente va a su aprobación y va a mostrar las marcas de esta iglesia. Ahora, antes de ver lo que es la aprobación o el elogio del Señor con la iglesia, tenemos que ver un poquito cómo surgió esta iglesia. ¿Cómo surgió la iglesia de Filadelfia, la de Esmirna, las demás iglesias? Al igual que las 7 iglesias, poco se sabe de sus comienzos, pero es evidente que es fruto de la predicación del apóstol Pablo en Hechos 19:10, que la palabra del Evangelio a través de Pablo corrió por toda Asia y a través de la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan que fue la primera iglesia que vimos, que había perdido su primer amor? Más de 30 años habían pasado. Por la historia, algo histórico, por la historia de la iglesia primitiva, uno de los padres de la iglesia, Ignacio, escribió a la iglesia de Filadelfia años después que Juan escribiera para dar aliento e instrucción. Algunos cristianos de Filadelfia fueron martirizados por Policarpo en Esmirna, con Policarpo en Esmirna. Esta iglesia permaneció durante siglos. Se dice que este grupo de hermanos permanecieron firmes incluso después de que la región fuera conquistada por los musulmanes. Finalmente sucumbe la historia, dice esto, a mitad del siglo XIV. Más de 300 años permaneció esta iglesia. La ciudad, como era Filadelfia geográficamente, está notando el hombre que va a ser inductivo, ¿no? ¿Cómo era la ciudad? La iglesia estaba localizada en la ciudad de Lidia, donde a la vez limitaba con Frigia y Misia. Fue construida en una elevada meseta en el valle del río Hermón. El nombre moderno es Gedis. Por estar ubicada en una zona fronteriza y por cuanto la ruta imperial de Roma pasaba por ella, Filadelfia se ganó el título de la puerta hacia el este. Interesante con lo que el Señor va a decir. La puerta hacia el este. La gran desventaja de esta ciudad era que estaba en una zona terriblemente sísmica, como Costa Rica. Nosotros teníamos un compañero de Costa Rica, siempre nos decían que todos los días había temblores, todos los días, temblores. A veces ocurrían terremotos intermitentemente durante largo tiempo. La mayoría de los pobladores, esto es historia, los pobladores eligieron vivir fuera de las zonas de la ciudad y en chozas por los terremotos. Abandonaban la ciudad. Históricamente, Filadelfia su origen corresponde en lealtad a los fundadores, que eran 2 hermanos, amor de hermanos, Filadelfia. Esa es la historia de su nombre. Fue fundada para cumplir la misión, es interesante, de diseminar las costumbres y la cultura del idioma griego en la parte oriental de Lidia y en Frigia. Tuvo éxito en lograr que los lidios dejaran de hablar su idioma en el año 19 después de Cristo, cuando el griego llegó a ser el único idioma de la región. Puerta abierta, puerta hacia el este. Este aspecto histórico de ser Filadelfia un centro de difusión de la cultura e idioma griego concuerda con la declaración del Señor, que tenía una gran oportunidad de difundir el mensaje y la salvación a todos los pueblos. Y en cuanto a lo religioso, era asqueroso, como cada una de las ciudades, una más que otra. Era notable por sus muchos templos, festividades religiosas, y a causa de esto, en el siglo V se denominó la pequeña Atenas, porque era profundamente idolátrica
y con sus cultos, todos los ritos que ustedes conocen, que hemos visto a lo largo de los estudios de las cartas de Pablo y de Apocalipsis. El elogio, ahora sí, versículo 8 al 11, por favor. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Miren en estos textos, versículos 8, 9, 10 y 11, 4 versículos, hay elogio, todo elogio, no hay ningún reproche. Y va a nombrar por lo menos 4 marcas de una iglesia fiel. 4 marcas. ¿Poco poder? Usted dice, pero esto es un elogio, pastor. Está hablando de que una iglesia chiquitita, que es débil, pero grande en influencia. Poco poder, pero grande en influencia. Guardaba su palabra, eran sumisos, obedientes, fieles, leales a sus convicciones y perseverantes. Poco poder, lo primero que dice, yo conozco tus obras, mire que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. La Reina Valera 60 dice, aunque tienes poco poder, no es algo negativo, es más, está dentro de lo que es el elogio de la iglesia. O sea, lo que leímos en la ofrenda era una manada pequeña, una iglesia chica, Lucas 12:32. Donde el Señor tenía un tierno cuidado sobre su manada pequeña, pero de gran influencia evangelística. Recuerden lo que leímos de la ciudad, con el griego, que ellos tenían en mente que no se hable más el idioma o el dialecto de los lidios, sino del griego. Y Dios lo utilizó. Era gran influencia. Pasó a ser una gran influencia, pero poco poder. O sea que no había nada que quizás lo que usted estaría buscando en una iglesia. No, pero esta es una iglesia grande. Mirá el edificio de esta iglesia, mirá cuántos son, cuántos ministerios, todo lo que hace, todo lo que mueve. Pablo dice en 1 Corintios 1:26, hermanos, consideren su llamamiento, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Podemos decir, no hubo millonarios, no hubo muchos. O sea, ha habido algunos, pero no es la característica de una iglesia, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Esto es prácticamente ofensivo, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. O sea, Dios nunca tuvo en mente formar una iglesia con la élite de este mundo, lo mejorcito de San Miguel, lo más mejor. No tuvo nunca en mente eso, con ninguna iglesia, con lo mejor de la sociedad. Estos hermanos dice tenían poco poder, la palabra en el griego es ahí microdunamis, pequeño poder, pero a pesar de su tamaño tenía gran poder de influencia espiritual. Segunda de Corintios 12:10, el apóstol Pablo dice, por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces quizás tenés que buscar, cuando busques una iglesia, no busques una iglesia grande, con muchos músicos. Es lindo tener muchos músicos, con lindo café, con una gran cantidad de miembros, con un buen poder adquisitivo que la iglesia mueve, con, no sé, tantas cosas. Uno ve, a veces en los Estados Unidos hay iglesias impresionantes, increíbles de lo grande que son. Pero ¿qué es lo que debe buscar? ¿Qué es lo que debes buscar en una iglesia? No es eso, sino su influencia con el Evangelio.
su influencia. Personas estaban siendo salvadas verdaderamente en la iglesia, estaban siendo transformadas por el poder del Evangelio. Eso es la riqueza. Cuando personas pasan por el bautisterio, cuando personas se entregan a Cristo, cuando nacen de nuevo, cuando personas te comparten y dicen, ¿sabes que hablé a un compañero de trabajo y quiere saber de las Escrituras? Lo invité y creo que hasta entendió el Evangelio. Eso es riqueza. Podemos estar, hermanos, en un terreno con una carpa, pero eso es riqueza. Eso es riqueza. Entonces, ¿dónde está la riqueza de una iglesia? No están sus edificios, no están sus programas, no está en la posición social de sus miembros. Evidentemente esto no define la aprobación de la iglesia. Ellos eran aprobados, miren, en segundo lugar, versículo 8, por favor. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La segunda marca era una iglesia chica, pero con gran influencia. La segunda marca era que ellos eran obedientes a las Escrituras. Vamos a ver el término, porque dice, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra. Juan 14, 23, que volvemos el domingo que viene a San Juan, respondió Jesús y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él morada. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que oís no es mía, sino de mi Padre que me envió. Es interesante la palabra guardar, la palabra es tereo. Tereo significa mantener el ojo sobre las Escrituras, mantener el ojo en las Escrituras. Lo que el Señor destacó de esta iglesia era una iglesia que mantenía el ojo en las Escrituras. Interesante, ¿no? Eso se debe ver cuando vos entras a una iglesia. Vas a ver gente completamente imperfecta, malhumorada algunos, feos, ¿no? Vos decís pobres, de distintas nacionalidades, paraguayo, ecuatoriano, colombiano, peruano, argentinos, porteños. De todo. En esta iglesia tenemos todo eso, ¿no? Mexicanos también, de Bolivia. Hay una mezcla, una zarza, una mezcla increíble. Pero lo que el Señor va a destacar de una iglesia es si esa iglesia mantiene el ojo en la Escritura. Tereo, has mantenido tu ojo en las Escrituras, has reservado, has observado. Esa es la diferencia con Pérgamo y Tiatira. Mantuvieron el ojo sobre lo que no mantuvieron el ojo sobre lo que las Escrituras decían. Ellos permitieron que una mujer liderara, que entraran distintas enseñanzas engañosas. Pérgamo dice que no retenían lo que tenían. Eran un grupo muy chico, nada más. Pero esta iglesia en general mantenía el ojo. ¿Vieron por qué el inductivo, hermanos? ¿Vieron por qué hacemos los inductivos los viernes? Bueno, lo hacemos los domingos y lo mantenemos hace años que hacemos el inductivo. Para que vos llegues a tu casa y este texto que estás viendo hoy lo estudies, lo mastiques y ves si el pastor realmente dijo algo de verdad que está en la Escritura o versió. Eso es mantener el ojo. Te lleva. Algunos me han dicho, ¿qué devocional puedo comprar? Me gustaría tener un devocional. Hacer el inductivo. ¿Qué mejor devocional? Hacelo por tu... Hoy, el lunes lo va a dar justo, ¿no? Lunes o martes va a dar el inductivo este. Empezar a responder esas preguntas. Si alguna pregunta decís, no, pero esta pregunta no me cierra. Hacete preguntas vos sobre el texto. Empezá a indagar en el texto. Pero no sé, no entiendo algunas palabras. Comprate un diccionario. Perdón, bájalo en internet. Tenés tantas facilidades. Mantener, ¿qué es lo que la segunda marca de una iglesia? Era una iglesia que mantenía el ojo en la Escritura, nada más. No solamente eso, en tercer lugar, versículo 8 dice, conozco tus obras, mira que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque
aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra. La tercera marca de una iglesia fiel, no solamente que era influyente, aunque era chiquita, mantenía el ojo en las escrituras, era leal. Era leal. No has negado mi nombre. No has negado mi nombre. No negar el nombre significa honrarlo, al mismo tiempo dar a conocer la revelación de Cristo a otros. Seguían siendo fieles a pesar del costo. Era más que testificar. Era decir no a toda clase de práctica idolátrica. Hoy no tenemos semejante presión. ¿Saben qué hace Satanás hoy? Nos da comodidad. Pero es decir, no, yo no estoy con eso. Y permítanme entre paréntesis, no tenés que ser fanático de ningún partido político, de ninguno, son humanos y debemos orar por ellos. Pero si vos vas a votar un político que te aprueba el aborto, la ideología de género, el TNI binario y toda la sarta de cosas que hay, hermano, estás negando, no estás siendo fiel a tus convicciones, estás siendo fanático a un partido político. No importa quién sea, el color que sea en tu país, vos tenés que ver bien, estos hermanos fueron fieles a sus convicciones, leales a lo que la Biblia dice que eso es pecado. Yo no voy a votar a un tipo o una mujer que apruebe todo eso. Yo leo antes y si no, no voto. Pero no apruebo eso. Por más que ame a quien ames, no seas idólatra. Ellos no bajaron la guardia. Ahí se ve la lealtad. Entonces decimos, sí, yo amo la palabra de Dios. Bueno, se ve a la hora de votar, a la hora de hacerte amigos, a la hora de mostrar tus convicciones con otras personas que piensan totalmente diferente. ¿Cómo está tu lealtad al Señor? ¿Qué actitud mantenés con las Escrituras? Primeramente, ¿mantenés el ojo en las Escrituras? ¿Qué tal tu influencia en tu ese micropoder, en tu microcírculo, en tu círculo más chiquito, tu influencia? En cuarto lugar, fíjense, versículo 10, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. No solamente eran leales al Señor, ellos eran leales al Señor, no al César. Eran leales a Cristo, eran leales a las Escrituras, eran leales a lo que leían. Yo lo que leo voy a ser leal a eso. No solamente eran leales, sino que eran perseverantes. Una cosa es ser leal, otra cosa es ser perseverante, porque en la perseverancia se ven las pruebas. Has guardado la palabra de mi perseverancia. El Señor resalta algo más de esta iglesia, hermano, otra marca: paciencia, perseverancia, upumone, camino con peso, aunque haya sufrido, en el mundo tendréis aflicción. O sea, permanecieron fieles seguramente a través de muchas pruebas y aflicciones de todo tipo y color. Yo sigo a Cristo, no importa, aunque me matare, yo lo sigo. Mateo 10, 16, mirá, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como palomas. Cuídense de los hombres que os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar. Esto se cumplió en el apóstol Pablo. Estoy leyendo Mateo 10. Tremendo, versículo 20. Porque si no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán las muertes. Serán odiados y de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Lo vimos esto se cumple en la tribulación también. Pero hay vestigios de esto en este tiempo también.
El Señor no vino a traer paz en el hogar. En muchos casos va a haber un punto que tu familia te va a rechazar si sos fiel a Cristo. Y te va a decir, vos estás loco lo que estás haciendo. Estás fanatizado. Todos los domingos tenés que estar en la iglesia. ¿Por qué no tenés una mujer con vos? ¿Qué haces esperando? El mundo va a meter su presión, Satanás va a meter su presión, pero esta iglesia fue perseverante. Tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que sean perfectos, teleios, maduros, completos, sin que falte nada. Dios usa el sufrimiento. Miren, ahí nomás, capítulo 2, versículo 8. Yo conozco tus obras y tu tribulación, a Esmirna, otra iglesia fiel. Y tu pobreza, otra más. No busques iglesias ricas, hermano. No busques lo que ven los ojos. Dios mira el corazón y para eso tenés que ver los frutos. Él le dice, yo conozco tus obras, le dice a Esmirna, 2:9. Y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis. El Señor también usaba paréntesis. Mira, pero tú eres rico. Para los demás sos pobre, pero tú eres rico. Entre paréntesis, hermano, qué lindo ser así, ¿no? Decir, hay gente con mucha plata, ¿no? Yo me tocó trabajar en Pilar, en un country, pintando una casa. Y cuando fui, hacía muchos años que no iba para aquel lado. Digo, ¿qué pasó acá? La verdad que en la Argentina hay gente con mucha plata. Me sentía que estaba en Estados Unidos. El barrio por donde encaraba. Y entrando, digo, unas mansiones increíbles. Y uno de ahí me decía, una persona que me fue a ayudar, dice, pero este no es nada, este country no es nada. Hay otros que son mejores que esto, le digo. A veces tenemos los valores trastocados, ¿no? Decimos, bueno, pero después digo, pero yo soy rico y tengo mucho más que ellos. Mucho más. Tener a Cristo es tener todo. ¿Vieron cuando dicen, esta persona solamente le falta ser cristiana porque es tan bueno? No, hermano, si no tiene a Cristo no tiene nada. No tiene nada. Y esto dice Esmirna. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Lo mismo que pasó con Filadelfia. Sino sinagoga de Satanás. ¿No le suena conocido Juan 8 esto? El Señor usó la misma frase. Ustedes no son, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. Acá lo está repitiendo con Juan. No temas de nada lo que vas a padecer. 2:10 de Apocalipsis. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Miren esto, para que seáis probados. ¿Te das cuenta que Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? Y permite que Satanás toque nuestra vida. No puede hacerlo sin permiso de Dios. Y tendréis tribulación y tal cual por 10 días. Iba a ser un periodo corto. Pero miren lo que dice acá, me encanta, 2:10. Abran ahí 2:10. No se duerman, ¿eh? ¿Están ahí? Miren lo que dice. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Perseverancia. Eso tenés que buscar una iglesia que persevere, que pase cosas, pero persevera. Porque tiene sus ojos en las Escrituras, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Y dentro de este mismo punto, el texto va concluyendo porque le va diciendo, bueno, ves, fuiste fiel sos fiel, sos perseverante, sos leal, tenés tus ojos en las Escrituras, sos chiquita, pero de gran influencia, poca fuerza, pero de gran influencia, busca eso. Dios le promete, le da 4 promesas acá. Mire, yo conozco tus obras. Mira que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. 8, versículo 8. ¿Recuerdan el versículo 7? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. ¿Recuerdan que eso lo dijo el Señor? Abre y cierra, su dominio, su omnipotencia. Las puertas abiertas o cerradas en las Escrituras siempre están asociadas con puertas para el Evangelio.
O sea, en el 8 dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie va a cerrar. Pablo usa el mismo término en Colosenses 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. 4:2. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. O sea, Pablo pide a la iglesia de Colosas que oren por él para que el Señor abra la puerta para el evangelio. Acá no tenían que pedir. Acá el Señor le da la puerta abierta. Interesante, ¿no? Cuando una iglesia pone el ojo en las Escrituras y enseña las Escrituras con todas sus fallas y es fiel a las Escrituras, el Señor siempre va a mantener una evidencia que Dios aprueba a esa iglesia, da almas. Dios agrega salvación. Va a mantener la puerta abierta para salvación. Es más, versículo 9, por favor, si podemos leer. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. esta gente que el Señor le dice a Juan, a través de Juan a esta iglesia de Filadelfia, son los judíos también que estaban en Esmirna, que querían aniquilar la fe cristiana, querían perseguir y matarlo. En eso seguramente estaba Saulo de Tarso. Como en Esmirna 2:9. Ellos enfrentaron la hostilidad de los judíos. Pero lo que el Señor acá les dice, ¿viste estos que te persiguen, que causaron muerte en Esmirna? Bueno, yo voy a convertir a algunos de ellos, voy a convertirlos y los voy a traer a tu iglesia. Oh, ¿viste estos que son utilizados por Satanás? Porque pusieron en la cárcel y van a matar a algunos de ellos por 10 días. Bueno, ellos, yo los voy a convertir y van a venir a tu iglesia. Qué loco, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esta gente, obviamente que no eran judíos de verdad, como dice el Antiguo Testamento, dijo Pablo, y el mismo Señor, eran judíos de nombre. Pero esta imagen de que se postren a sus pies y sepan que yo te he amado es una imagen del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento promete que un día los gentiles vendrán y se postrarán ante Israel creyente como símbolo de conversión. Pero acá está hablando de la iglesia. Hermano, a veces pensamos en gente que jamás se va a convertir. Y tenés doña Marta o los vecinos al lado que te hacen la guerra. Y vos decís, ¿te pusiste a pensar y en orar al Señor para que esa gente se convierta? Y que quizás un día la tenés sentada al lado tuyo en la iglesia. ¿No nos pasa que a veces perdemos la capacidad de asombro con la conversión de personas? Decimos, uno más que se bautizó. Pero te olvidaste que esa persona fue salvada por el Señor. Y que quizás fue como, al punto como alguno de estos, un reo de primera. ¿Cuántos de nosotros éramos un reo de primera y que hacíamos lo que se nos daba la reverenda gana en el mundo? Y hoy en día, como dijo Pablo en Romanos 6, decimos cosas de las cuales hoy nos avergonzamos porque conocimos al Señor. Qué hermosura de promesa. El Señor le está diciendo hasta los más difíciles, mantén el ojo sobre las Escrituras. Sé perseverante, séme leal. No te guíes porque es una iglesia chica. Sé de influencia. Orá por los incrédulos. Yo voy a mandar las personas que menos pensás se van a salvar. Le decía a Apocalipsis 3 a la iglesia de Filadelfia. Qué hermoso para nosotros, ¿no? Miren Salmo 133 cómo termina. Habla de disfrutar de la comunión unos con otros. Está hablando de Israel. Miren cuán hermoso, cuán precioso, delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Una iglesia saludable. Dios bendice. Habla del rocío, habla de lo que influencia, el aroma del aceite que desciende sobre, para nosotros esa figura parece asquerosa,
pero realmente para explicarlo, voy a tomar un domingo para predicar el Salmo 133. Es hermoso. Pero miren, cuando la iglesia, cuando la comunidad está sana y ama al Señor, ama las Escrituras, Jehová envía allí bendición y vida eterna. ¿Quién salva? Dios. Y así ocurrió con la iglesia primitiva. Termina, versículo 10 dice, la tercera bendición o promesa a esta iglesia. Miren, ¿por qué has guardado la palabra de mi perseverancia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué tema? Esa hora que está por venir sobre parte del mundo, ¿no? No dice así, ¿no? Sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, dice el versículo 11. Acá hay una promesa, como en cada iglesia, que trasciende a Filadelfia, trasciende, va más allá y afecta a todas las iglesias de todos los tiempos. Una iglesia con una puerta abierta, una iglesia con oponentes que van a venir a los pies de Cristo, pero una iglesia que espera la venida del Señor, que nos va a guardar de uno de los tiempos más terribles de la historia de la humanidad, la tribulación. De eso se está hablando. Hay tres posiciones, seguramente no sé qué auditorio hay acá o los que están viendo. Hay tres posiciones escatológicas en cuanto a la venida de Cristo o la tribulación. La venida de Cristo estoy hablando a buscar a su iglesia. Hay tres posiciones. Uno son los que creen que ocurre al final de la tribulación. Eso se llaman post-tribulacionismo. Al final, cuando termina la tribulación, los 7 años, viene Cristo. Otros creen en medio de la tribulación, mesotribulacionismo, que el Señor viene a los 3 años y medio. Y el punto de vista que tenemos en nuestra iglesia, y que creemos porque el texto lo está mostrando, pretribulacionista, que el Señor viene antes de la tribulación. ¿Por qué? En primera, algunos detalles importantes. La hora de la prueba. La hora de la prueba habla de un tiempo definido y limitado. La semana 70 de Daniel, capítulo 9. Es el tiempo de angustia de Jacob, Jeremías 30. Es un periodo de 7 años de tribulación que lo vimos en Apocalipsis. La palabra que dice, nos guardará. Te guardaré de esa hora, de esos 7 años. Te guardará. La palabra en el griego, yo les mostraba ahí el libro en el griego, dice tereo ex. Tereo ex. Guardar fuera. Guardar fuera. Los que defienden la iglesia, que la iglesia pasará por la tribulación, sostienen que la iglesia será preservada en medio de la tribulación, pero el texto dice otra cosa. Literalmente su significado es fuera de, no dentro de. Ese es un gran argumento. Y en tercer lugar, otro detalle dice, vengo pronto, que está ligado no con juicio, no con el Señor viniendo a la tierra, sino como las anteriores iglesias, está viniendo, como a las iglesias se le había enseñado, a liberar a su iglesia, a buscar a su iglesia de ese momento. Tremenda promesa, ¿no? Que nos alcanza a nosotros. Qué privilegio. Gracias a Dios que no viviremos ni la gobernabilidad. Imagínense, ahora vemos hechos de violencia, hechos terribles, hechos macabros, la capacidad del hombre en su maldad, la violencia, que te matan por un celular, el robo. Pero en otras partes del mundo también. Imagínense que una de las primeras evidencias en la tribulación, en las primeras maldiciones de Dios que va a pasar, que se van a matar unos a otros. Y ahí viene la copa, los sellos y todo lo que vimos con la iglesia. Gracias a Dios. El mandato. Vengo pronto, vengo pronto. Iglesia de Filadelfia, vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Eso significa la promesa de guardarlos, involucra la responsabilidad de conservar con gran resistencia. Lo que tenés, guárdalo.
Lo que estás haciendo ahora, guardalo. Seguí haciendo lo que estás haciendo. Seguí, perseverá. Pasaste momentos re difíciles, muy duros. Seguí, retenerlo firme, lo que aprendiste. Según 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, los que abandonan la fe no eran del Señor. Juan dice, salieron, el mismo Juan, antes de Apocalipsis, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermano, no está hablando de cambiar de iglesia acá. No está hablando de... Yo me cambié de iglesia, por lo menos 2 o 3 veces. Iglesias con muy mala doctrina. Y hermanos que por ahí se cambian de iglesia. Acá está hablando de hermanos que salieron de la fe, que niegan la fe, los falsos maestros. Gente que se sentaba con nosotros y que en realidad no creían en Cristo. Así que sé fiel, tomate fuerte de lo que has recibido. Vas a ver a lo largo de toda tu vida cristiana mucha gente que está entre nosotros y después hace cualquiera y niega a Cristo. Como algunos dijeron, volví a mis raíces, al catolicismo. ¿Qué es eso? Nunca conocieron al Señor. La promesa, versículos 12 y 13, por favor. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, seguí manteniendo el ojo en la Escritura, seguí manteniéndote leal al Señor, a pesar de seguir manteniéndote constante, perseverante. Dice, al vencedor le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldré de ahí. Está hablando simbólicamente de una comunión íntima, una intimidad con el Señor eterna. Columna, está hablando de algo fuerte. Ellos venían de una ciudad que no podían tener columnas. Tenían terremotos continuamente. El Señor le habla por lo que ellos estaban viviendo, usa símbolos. Nunca saldrá de allí porque ellos tuvieron que salir de su casa, vivir en chozas por la cantidad de terremotos que había. No sabían lo que era vivir en una buena construcción en la ciudad, continuamente era destruida. Resalta una intimidad continua. Nunca más saldrás afuera sin temores a sismos, sin temores. Indica la imposibilidad de ser separados de la comunión con Dios. Hermanos, la salvación no se pierde, ¿verdad? Estuvimos estudiando, están estudiando de oveja a oveja. Pero la comunión con Dios, sí. La puedes perder mañana. Y más si te endureces, no confesás. La comunión con el Señor la perdemos muchas veces. Y el Señor nos llama a tener comunión. Acá habla de una comunión continua, fuerte. Dice, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y un nombre nuevo, un triple nombre se le dará. El nombre así escrito significa identificación, propiedad, reconocimiento. Los vencedores, entonces, los verdaderos cristianos, pertenecen eternamente a Dios. Es una promesa de ánimo, es una promesa que nos afirma, es decir, nunca más saldremos de comunión, no habrá más peligro de no estar en comunión con Dios. Hermanos, ¿seremos una iglesia fiel? ¿Seguiremos siendo una iglesia fiel? No perfecta, pero leal, que mantiene el ojo en las Escrituras, que se mantiene constante, perseverante a pesar de cualquier sufrimiento. Oremos que el Señor nos mantenga una puerta abierta siempre. Hermano, que siempre se esté utilizando el bautisterio. El bautisterio como un símbolo de que personas pasan de muerte a vida. Cuando vemos que no hay almas convertidas, algo pasa. Arrodillémonos, busquémonos al Señor y digamos, bueno, estamos predicando el Evangelio. Por más que prediquemos el Evangelio, ¿vieron que Dios trae a quien quiere? Él salva a quien quiere. ¿Estamos siendo fieles con las Escrituras? A mí me anima muchísimo ver los hermanos en promesa, en fundamento de la fe, 9:30 de la mañana están acá. Y yo decía, ¿cuándo volvemos?
¿Cuándo volvemos al fundamento de la fe? ¿Cuándo volvemos? Ahora terminamos la membresía y volvemos. Deseoso de estudiar las Escrituras. No siempre pasó eso, ¿eh? Los hermanos más viejitos saben, no siempre pasó eso. Había hermanos que cerca y con auto no venían. Acá hermanos que toman tren, con lluvia, con viento, con frío, vienen 9:30 de la mañana a estudiar las Escrituras. Amén, amén. Por eso el Señor sigue confiando almas. Por eso trae almas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que es una fuente viva, inerrante, perfecta, eterna, autoritativa. Señor, que nos enseña, nos destroza, nos anima. Ayuda, Señor, a que seamos siempre, Señor, no somos gran cosa, no somos sabios, no buscamos grandes teólogos, hermanos con un corazón para mantener el ojo en las Escrituras. No queremos ser ricos, poderosos, simplemente permanecer, prevalecer, ser constantes y disfrutar de tu gracia, Señor. Disfrutar de ver almas que pasan de muerte a vida. Que lata nuestro corazón así, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.